Bueno, un cordial saludo, le doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero, en el cual hoy es 4 de marzo del 2021. Estamos dando inicio a nuestra novena sesión de esta clase en la lectura. Bienvenidos a todos. Un cordial saludo a todos. Bueno, ¿cómo han estado, chicos? ¿Cómo les ha ido con la tarea? Ahí vamos. ¿Mm? Bien, profe, pero es como complicadito conseguir Está las de agua, complicado. ¿no? Conseguir las Sí, de agua es como más difícil. Ujú. Las especies de agua. De eso se trata. Y ahí van conociendo especies Sí, diferentes en la vida. ¿Listo? sí, sí, señor. Bueno, igual. Bueno, título. Título. Derechos de tercera generación, segunda generación y primera generación. Repito, derechos de tercera generación, segunda generación y primera generación. ¿Listo? Estoy compartiendo pantalla, sí. Sí, señor. sí, otro. Bueno, muy bien. Aquí, en estos derechos de tercera generación, cobra importancia la evolución histórica que nosotros estábamos viendo cuando veíamos lo que había pasado en 1972. ¿Recuerdan? La reunión de Estocolmo y la reunión de Río 92, ¿cierto? Entonces, recordemos un poquitico otra vez esa historia para entender cómo es que se empiezan a dar esos derechos de tercera generación. Y vamos a comenzar de tercera generación, segunda y primera. Pero primero entendamos qué pasó en la tercera generación. Entonces, con la ley 23, después de la reunión de Estocolmo, recuerden que salió la ley 23 del 73, en el cual es la primera columna vertebral, en el cual habla de la primera política ambiental. Y junto con su decreto reglamentario 2811 del 74, ¿cierto? Terminando esa década de los 80, antes de los 80 terminó con la ley novena de el 79, ¿cierto? Doctor, luego no era el decreto 287 del 74. ¿Dos qué? 287. 287, no, 2811. Ley termina la década de los 90 con 79, ¿listo? Después de que llega la década de los 90, pasa un acontecimiento muy importante en el 91. ¿Se acuerdan qué pasó en el 91? Constitución. La Constitución Política de Colombia. Siendo así entonces, esperen acá un momentico. Siendo así entonces, la Constitución de 1991 y Constitución del 91. Y se había dicho entonces que para los derechos fundamentales
iban a ser del artículo 11 al 42. Todo lo que fuera derechos fundamentales en el cual se iba a proteger a través de una tutela. ¿Cierto? Entonces, bajo esa idea, coloca un ciudadano, siendo la Constitución muy joven, coloca una tutela para el año 92, para esta época, una tutela que es la tutela 411 de 1992. Y desde ahí, esta sentencia se vuelve hito, dado que con esta sentencia rompe el esquema, rompe este esquema que tenemos aquí abajo, ¿sí? Entonces, este esquema que tenemos aquí se rompe, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en un principio se había dicho que iba a ser para derechos fundamentales del 11 al 42. Pero con esta tutela, así por encimita, se la voy a ir contando, una empresa en el cual era arrocera, una industria, y a la misma vez una empresa que lavaba las cascaritas del arroz y hacía vertimientos, ¿sí? Y también tenía una chimenea y eso salía acá, vertimientos aquí a la alcantarilla. Al lado de esa empresa había un conjunto Sí, sí. residencial. Entonces, se discute versus artículo 79 versus derecho al trabajo. ¿En qué artículo vamos a encontrar el derecho al trabajo? ¿El 25? Artículo 53. Entonces, el mínimo vital, el derecho al trabajo. Entonces, esa empresa botaba las emisiones atmosféricas a este conjunto residencial. Entonces, ese ciudadano, esos ciudadanos instauran una acción, una tutela, y des en cuenta, la tutela la tutela había sido para del 11 al 42. Pero démonos cuenta dónde viene a quedar el 79. Lejos de este marco, de lo rojo. ¿Sí? Y lo mismo, el 53. El 53, estos dos estaban muy lejos de encajarlos ahí. Pues siendo así, teniendo esa problemática, pues ya había habido una sentencia en el cual había dado unos criterios que es la tutela, la T01 de 92, en el cual había dado unos criterios, donde era inalienable, imprescindible y esencial, ¿sí? Entonces, con eso se miraba si era inalienable, imprescindible, esencial. Se dieron entonces esos criterios y con otra tutela, creo que era la tutela 571 o 72, para ese mismo año, se habla por primera vez de conexidad. Entonces, eh, bajo esos criterios, entonces saca una tutela y en esta tutela, 411, se empiezan a hablar entonces por primera vez de los derechos de tercera generación. De tercera generación, ¿sí? Esos derechos de tercera generación que van a comprender entonces la parte, y rompió el esquema y habló de la parte económica, la parte social, la parte cultural y la parte ambiental. Ambiental, ¿sí? Entonces va a hablar
y rompe el esquema y de ahí para allá se empiezan a proteger derechos de tercera generación a través de los derechos colectivos. ¿Sí? Pues esos derechos colectivos se vienen a reglamentar entonces con la Constitución en el artículo 88, junto con la ley 472 del 98. ¿Sí? Entonces, cuando hay esta problemática, cobra gran importancia el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, lo que era el derecho a un ambiente sano. ¿No? Entonces, escuchemos quién me colabora con el artículo 79. Yo, doctor, Gracias. de la Constitución Política. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Otra vez. Todas las personas Otra tienen vez. derecho a... Otra vez comienza a leer bien el código. ¿Código? La Constitución, por favor. Dice, de los derechos colectivos y del ambiente. Constitución Política. Entonces, ¿qué título es? De los deberes y qué. No, de los derechos colectivos y del ambiente, doctor. Primero mira el título. Ya, qué pena con Capítulo ustedes. tercero. Capítulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente. Entonces, de los deberes. Mira bien el título. Ese es el capítulo. De la Constitución Política dice capítulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente. Pero primero dime el título. El título es ese, doctor, de los derechos colectivos y del ambiente. ¿El título o el capítulo? No, profe, ahí está como la está leyendo el compañero, es así. Ahí aparece capítulo 3 de tercero. los derechos colectivos y del ambiente, doctor. De los derechos Colectivos y del ambiente. Del ambiente. ¿Cierto? Y me parece que dentro del título está de los deberes y obligaciones. Me parece. Pues acá no me aparece, doctor, lo tengo físicamente y no me aparece eso. Búscalo y verá que tiene que aparecer el título. O sea, dice capítulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente, inmediatamente me aparece el artículo 78. Sí, pero tiene que estar en un título. Todos los artículos. El título 5, doctor, de la organización del... no. De los deberes. De los deberes y obligaciones. Deberes y Obligaciones. Entonces, Capítulo todos 5. tienen título, todos tienen capítulo. ¿Cierto? Entonces, se vuelve importante. ¿Me hablan? Entonces, eso se vuelve de los deberes y obligaciones. Deberes tanto para el Estado como obligación para las personas. ¿Sí? ¿Qué tienen de deberes y obligaciones para las personas? Pues proteger de los derechos colectivos y del medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de colectivos, es todos, algo en común, ¿sí? ¿Qué tienen que proteger en común y qué más encima tienen derecho? Al medio ambiente, ¿sí? Ahora sí, ¿qué dice el artículo? Allí dice, artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Listo. Entonces, todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano. Sano.
Ahora la pregunta es, ¿qué piensan ustedes y qué consideran? Si llega un usuario a su oficina, ya usted siendo profesional, y le dice, doctor, lo que pasa es que me están afectando el derecho a ambiente sano. ¿Cómo así, mijita? ¿No puede respirar? ¿O qué entendemos por derecho a un ambiente sano? Un ambiente libre de contaminación, ¿no, profe? Contaminación. ¿Qué más? También pensaría yo que un ambiente sano es, por ejemplo, la deforestación. Afectación. ¿Qué más? Profe, ¿no? Un ambiente sano es también cuando están todos los servicios públicos garantizados, porque por decir hay población que no tiene ni alcantarillado. Entonces hay un ambiente de contaminación, no hay un ambiente sano. ¿Qué más? La tranquilidad, ¿no, profe? El ruido. Contaminación auditiva. ¿Qué más? ¿Qué más? Que se cuente con los servicios básicos, con espacios de recreación y deporte para los niños, jóvenes y adultos. ¿Mm? La contaminación visual también. Ujú. Entonces, va a salir un minutico de acá. Entonces, vamos a ver entonces primero que vamos a entender a ese ambiente sano, ¿sí? Entonces, vamos a ver una especie de catálogo. Un catálogo donde yo puedo encontrar, si me llegara a mí un cliente y me dijera, doctor, me afectaron el derecho a un ambiente sano, ¿sí? Por ahí un compañero de ustedes que dijo, pues la parte de contaminación, ¿sí? Entonces, el decreto, no sé si estoy compartiendo. Sí, doctor. Sí, Sí, señor. Sí, doctor, ¿Está bien ahí de grande o a ver si está mejor? Así está Así mejor. es, sí. Un poquito más grande, profe. Que Orlandito ya los años no Ahí puede. está bien. Entonces, ¿ahí está mejor? Bueno. Entonces, si ustedes se dan cuenta del decreto 2811, si una persona se le está afectando un derecho a un ambiente sano y que viene a cobrar relevancia, y eso que este es un catálogo antes de la Constitución, ¿sí? Perdón. Esto es un catálogo antes de la Constitución. Y ahorita vamos a ver cuál es el catálogo después de la Constitución. Entonces, ¿cómo se protegía o cuál era el catálogo que se protegía? Entonces, se consideran factores de deterioro en el ambiente, entre otros. ¿Cuál era? A la contaminación, pero ¿a qué era lo que se le contaminaba? Al aire, al agua y al suelo, ¿sí? Y ojo acá, y nos dice, y los demás recursos naturales renovables. Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son los recursos renovables? El agua. Entonces, nos van a decir, los renovables es lo que se gasta y que podemos volver a recuperarlos. Entonces, y los demás recursos, o sea, al aire, al agua y al suelo, va a haber factores de contaminación, ¿sí? Que puede afectar un ambiente sano. Y a los demás recursos renovables que también puede haber una afectación al derecho a un ambiente sano. Entonces miremos en el artículo 3, ¿sí? De este presente código que reloja, en este presente artículo, nos dice en el artículo 3 del decreto 2811, de acuerdo con los objetivos enunciados de este presente, regula a el manejo de los recursos renovables, a saber, ¿cuáles esos recursos renovables? ¿No lo mencionaba acá? A ver si
En el artículo 8, los demás recursos renovables. ¿Sí o no? Listo. Entonces vamos a conocer ese catálogo. Ese catálogo nos lo dice, usted tiene entonces, ya sabe que hay unos factores de contaminación tanto de agua, aire y suelo, ¿sí? Que pueden afectar los recursos renovables, ¿cierto? Entonces, a saber, 2 puntos. ¿A qué puede afectar el derecho a un ambiente sano? A la atmósfera, al espacio aéreo, a las aguas, o en cualquiera de sus estados, a la tierra, al suelo y al subsuelo. También, no menos importante, la fauna, la flora, las fuentes principales de energía, las pendientes topográficas como potencial energético, los recursos geotérmicos, los recursos biológicos, los recursos al paisaje, la defensa del medio ambiente, los demás elementos, los residuos de basuras, también pueden ser afectación, por ahí incluso alcancé a escuchar dentro de los conceptos que dan usted, el ruido, las condiciones de vida resultantes del saneamiento humano, urbano, rural, el bienestar del hombre, cuya producción es inducida y cultivada por, indicia incluye sensiblemente el deterioro ambiental, y entre otras. ¿Sí? Entonces, esos son frente a los recursos renovables. Devolvámonos dentro de este mismo libro del medio ambiente y esa definición de esas normas generales que nos habla frente a ese derecho a un medio ambiente sano que hoy en día nos puede llegar a nosotros y nos dicen, doctor, tengo un derecho a un ambiente sano. Primero hay que empezar a identificar si la tengo hacia la atmósfera o lo tengo por un factor contaminante, ¿sí? Frente a los recursos renovables. ¿Hasta ahí va entendido? Sí, doctor. Listo. Entonces, por eso es que a veces incluso yo he visto que algunas veces dicen factores contaminantes del medio ambiente y la responsabilidad del Estado. Hacen tesis así, un ejemplo. Yo a veces les digo, usted me lo tiene que limitar. ¿Cuál es el factor? ¿Me lo va a hacer hacia los factores del agua, tierra, suelo? ¿O me va a hacerlo frente a la parte de los recursos renovables? ¿Cuál? Usted tiene que definirme a cuál es especialmente. Hágalo agua, hágalo suelo, hágalo tierra. Entonces, ¿cuáles se consideran esos factores de contaminantes? Entonces, aquí nos dice, pues esas contaminaciones son alteraciones de qué al medio ambiente, ¿por qué? Por esas sustancias o formas de energía, por esas actividades humanas en el cual pues les gusta dañar el medio ambiente en cantidad, en lo que sea, y dañan el bienestar humano. ¿Cómo a quiénes van a dañar? Pues tanto a la fauna, a la flora, y detrás de ellos va la calidad del medio ambiente, de los recursos, también afectación a los particulares. Por tanto, también se entiende esa contaminación como elementos de combinación de elementos de forma de energía, potencial y pueden incluir la alteración del medio ambiente. Esa contaminación puede ser física, química y biológica, ¿sí? Bajo químicos, afectación. Entonces, ahora aquí ya estamos encontrando ese catálogo que nos dice derecho a un ambiente sano. Entonces, ¿cuáles podemos encontrar nosotros acá? La degradación y erosión y vertimiento del suelo. La alteración nociva topográfica, la alteración nociva del flujo natural de las aguas. ¿Qué se necesita para sacar el oro? El mercurio, que es totalmente contaminante. Químico, Agua. mercurio al piso. El agua. Y El el agua. mercurio no, el mercurio no es un químico, no es El algo, agua. no es algo biológico, algo físico, algo no. Es Es tóxico, químico. como decía Rosita. Tóxico. Tóxico. Ahora, ¿qué elemento natural se necesita? El agua. El agua. Entonces, la alteración nociva del flujo natural de las aguas. Usted no puede alterar nocivamente las aguas ni tanto física, química y biológica. Por eso, antes de ver La derecho construcción mecánica de la roca, agua. Entonces, antes de ver derecho minero, quiero que entiendan ustedes la necesidad de primero saber derecho medio ambiente.
Entonces, sedimentación del recurso, depósitos de agua, los cambios nocivos del lecho de las aguas, extinción, disminución cuantitativa y cualitativa de los animales y vegetales, también la disminución y propagación de enfermedades de plagas, inducción y utilización de transporte de especies animales vegetales, la alteración perjudicial estética del paisaje, la disminución y extinción de fuentes naturales de energía, la acumulación de disposición adecuada de los residuos y basura, ruidos nocivos. Entonces, mire estos factores que nosotros encontramos. Entonces, de esas sustancias peligrosas, es decir, todo lo que tiene que ser excesivo, también con la fauna, lagos, lagunas, o sea, prácticamente a todo es una contaminación. ¿Mm? Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar, ahora sí, podemos entender, podemos llegar a entender que el derecho a un ambiente sano ya es al agua, al aire, al suelo y también hacia los recursos Naturales. renovables, ¿sí? O recursos naturales, ¿sí? Entonces, el derecho al derecho a un ambiente sano no es solamente respirar y todo el derecho que todo el mundo tiene. ¿Mm? No solamente es esa parte de que yo tengo derecho a respirar. Entonces, si a mí, en un momento dado, me llegara a mi oficina, y me dijeran, doctor, lo que pasa es que me están afectando el derecho a un ambiente sano. Entonces usted ya tiene que ir a este catálogo para saber si se le está afectando, bien sea por agua, suelo y aire. También puede ser físico, químico y biológico, para poder interpretar una acción. Poder interpretar o incoar una acción. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Doctor, disculpa, ¿esta información queda en la plataforma? Esto está grabándose. Ah, perfecto, doctor, gracias. No, es que me interesa tomar todos los datos. Ujú. Entonces esto se está grabando. ¿Listo? Entonces, ese es un catálogo. Este es un catálogo que se está dando y se da entonces de esa historia y en el cual esa sentencia con la empresa, artículo, artículo 53, el derecho mínimo vital, cogió una gran importancia para los derechos de tercera generación. ¿Mm? Y entonces, una característica especial que podemos llegar a decir entonces, que cuál es la característica especial de los derechos de tercera generación. Que esos derechos de tercera generación entonces ya van a pensar en lo social, lo económico, lo cultural y el medio ambiente, puesto que fueron colocados dentro del título 2 o 3 de los deberes y obligaciones y se le creó un capítulo porque en la Constitución del 86 no existía. En la Constitución de 1886 no existía la protección al medio ambiente. Lo máximo, pues, a través de que no era un estado, era un estado de monarquía, no era descentralizado, no existía derechos de medio ambiente y todo, las lajas y frutos eran del Estado, ¿sí? Entonces todo pasaba y creo que eso, si usted mira por allá en el artículo, buscando la Constitución del 86, si me ayudan también a buscarla. Creo que eso era por allá en el artículo 221 o 201. No me acuerdo bien, espérenme, busco. ¿Cómo era que manejaban ellos?
voy a salir un momentico acá. Entonces, ahí no les interesaba nada, voy a aquí compartir esto. Con la Constitución del 86 no les estaba nada porque pues todo era un estado monárquico, en el cual pues el gobierno le pertenecía, era la república, le pertenecía a los bienes, la renta, la finca, los valores, las acciones, la pertenencia, todo lo que era lo de la unión, todo era de ellos, tanto las minas, o sea, aquí no había nunca afectación a un ambiente sano. Entonces, bajo la Constitución, y por ejemplo, las minas, oro, plata, platino, piedras preciosas, se sentían en el territorio sin perjuicio, o sea, aquí no había, des en cuenta, sin perjuicio. No pregunté, ¿estoy compartiendo? Sí, doctor. Sí, ok, pensé que no. Sin perjuicio de los derechos que proyecte la anterior ley y derechos de descubrimiento explotadores de algunas de ellas. Ahora aquí, ¿cómo cambió la Constitución? ¿Cómo cambió la Constitución de 91? Con perjuicio, y por eso se tiene que dar una participación bajo el principio de derecho a la participación. Por eso todo proyecto, obra o actividad tiene que tener principio de participación ciudadana. Si nos dice el artículo 79, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y en el cual algo que no se le afectará o se le tendrá, ya no me sé el artículo, ¿cómo es que dice? Toda persona tiene derecho a un ambiente sano. ¿Qué más dice? La ley garantizará la participación en lo que lo pueda afectar. ¿Listo? Entonces ya vimos un catálogo de esas afectaciones. Entonces, esas afectaciones, ¿cómo pueden ser? Agua. Agua, suelo y recursos naturales. Agua, suelo, recursos naturales y el aire. ¿Y qué más? ¿Cómo también puede ser? Física. Química y biológica. Química y biológica. Química y biológica. Entonces, ahí encuentra esos factores de deterioro ambiental. Eso así también, pues empezó a proteger antes de que saliera la Constitución de 91, y esa era la forma de cómo se daba esa participación, ¿sí? Pero si se dieron cuenta, entonces aquí se empieza a proteger a través del 91, se empieza a proteger a través del artículo 88 sobre las acciones populares y las acciones de grupo, ¿sí? Reglamentada ese artículo, ¿sí? Ese artículo, la ley 472 de 98, reglamentando las acciones populares y de grupo, o sea, esos derechos colectivos, Entonces, ese catálogo que ahora nosotros vamos a encontrar, o esa 472, pues tiene se sacó con un objetivo principal. Entonces, uno, hacer las acciones populares y acciones de grupo. Pero ¿qué nos dice la Constitución? La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos del medio ambiente
de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio. Tense en cuenta cómo empieza a hablar de esos catálogos: la seguridad, la salubridad pública, la moralidad administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros similares de la naturaleza que definen ella. También regulará las acciones populares originadas como daños ocasionados al número plural de personas. Entonces, ese es el fin de hacer esa protección de ese derecho colectivo, de lo que nos interesa a todos. Por lo tanto, el objetivo principal de las acciones populares como mecanismo de protección de esos derechos e intereses colectivos, y con esta sentencia 411 del 72, que parte esa historia, ¿sí? Porque si bien es cierto, esto es una acción constitucional y habían colocado hoy en día, con la sentencia 1111-16 del 2001, del 2003, saca los criterios en el cual, cuándo es una acción popular y cuándo es una acción de grupo. Acción de grupo. Entonces, pues, dado a una problemática que hubo una vez, les voy a contar antes de una vez que habían 5 casas, 1, 2, 3, 4 y 5, pero cada una de ellas tenía su patio atrás, ¿sí? No sé si estoy proyectando, rayando en la pantalla. Sí, doctor. Ok. Entonces, esa sentencia 1111-16, en el cual rompe también los criterios cuándo es una acción popular y cuándo es una acción de tutela. Entonces, una ciudadana, la de la casa 3, ¿sí? Atrás de la casa pasaba un río, ¿sí? No les voy a decir el nombre del río porque la verdad no me acuerdo en este momento, pero el ejercicio de la sentencia sí me acuerdo. Pasaba un río de la sentencia, en la sentencia la dice, ¿sí? Entonces pasaba un río que cuando llovía, esto se elevaba, o sea, había la subienda del río, y entonces dentro de las casas, en el patio, encontraban basura, perros, todas las basuras y entonces esta ciudadana, la de la casa número 3, entonces colocó una acción de tutela. Una acción de tutela, en el cual era un derecho a una afectación a un ambiente sano, en el cual les estaba afectando, ¿sí? Entonces el juzgado dijo, bueno, si usted es la que está afectada, entonces los otros, ¿por qué no están viniendo también? Si todos tienen el patio atrás y solamente usted, entonces le rechazan la tutela. La escoge la Corte Constitucional. Escoge la Corte Constitucional. Entonces, como el juzgado le dijo, el juez le dijeron que tenía que hacer una acción popular o de grupo con estos, que se tenían que reunir estos, ¿sí? Entonces, en ese momento, entonces le dijeron, la Corte la eligió y le dijeron, no señor, me hacen el favor, se le tutela el derecho a ella, ¿sí? Porque ella había ido a la alcaldía a que le solucionaran esa parte, que colocaran así sea un muro de contención para que el agua no se fuera hacia el patio de ella. Y la alcaldía había hecho omisión de eso. Entonces, ¿qué dijo? La Corte dijo entonces, no señor, sí, ella es la afectada, se le tiene que proteger se le tiene que tutelar ese derecho. No necesariamente tiene que ser un grupo o un número plural de personas. Entonces, si a pesar de que sea un derecho a un ambiente sano y sea un derecho colectivo, usted no lo puede confundir, porque el de la casa 1, el de la casa 2, el de la casa 4 y el de la casa 5, si no se sienten afectados y no se sienten que tienen un derecho vulnerado, fundamental, pero ella sí se le tiene que proteger porque para eso ella tiene derechos. Salen los criterios con esa sentencia. Salen los criterios con esa sentencia. ¿Puedo borrar ahí? Sí. Entonces, hoy en día, entonces,
ese catálogo, así como yo se los estaba mostrando a ustedes, que cuando nos llega a nosotros, doctor, tengo una afectación al derecho a un ambiente sano, pues esos derechos colectivos y de medio ambiente, las acciones que nosotros vamos a venir a hacer, vamos a encontrarlas dentro de la ley 472 y su artículo 4, en el cual quedaron fundamentados constitucionalmente. Entonces ustedes me van a ayudar a buscarlos y a sustentarlos. Entonces, ese catálogo que nosotros aquí encontramos dentro de la ley 472 y su artículo 4, que es cada uno de estos, y esos anteriores que están ahí. Ese catálogo están fundamentados. Entonces, ¿en dónde encontramos el goce a un ambiente sano? ¿Qué artículo? En el artículo 4. No, esa es norma de normas. 53. ¿Qué estábamos viendo ahorita? Artículo 79. 79, sí. Listo. Correcto. Ahora, el goce a un espacio público. El goce en un espacio público. Artículo 82. 82, sí. 82, muy bien. ¿Cuál más? Entonces, defensa del patrimonio público. ¿Dónde? 72. 72, ¿qué dice? ¿Me lo leo? Por favor. Artículo 72. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y los bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Pero mire que aquí nos habla de patrimonio público y aquí nos habla de patrimonio cultural. ¿Cuál es la diferencia entre patrimonio público y patrimonio cultural? Público es para todos y el cultural es para grupos étnicos. O sea que también entra el artículo 63, pero entra otro. ¿Cuál más? Nos falta otro. El artículo 70. Pues ese es más hacia la educación y cultura y investigación. ¿El 88? El 88 es la cabeza donde se empieza a desglosar a través de la reglamentación por la 472. ¿Qué dice el séptimo?
Ah, ya. Dice, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Ujú, eso. Ahora, la seguridad y la salubridad pública. ¿Dónde? Artículo 88. El 88 es el principal, donde estamos desglosando todo esto. Mire, el 88 es la cabeza de todo esto. ¿Mm? Era el 44, me parece. 42, perdón, creo. 49. Ya miro. Así está. ¿Lo leemos, doctor? Por favor. Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantizará a todas las personas el acceso a los servicios de promoción y protección, recuperación de salud. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, den en cuenta que no siempre, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que esa la salubridad pública iba a ser parte de la parte del medio ambiente? Todo van, o sea, saquen el concepto de que siempre va a ser flora y fauna y el pajarito. ¿Mm? No. Miren todas las actuaciones, cada uno que nosotros, este catálogo que estamos buscando, y estamos buscando este fundamento jurídico en el cual está fundamentada una constitución, esto es una acción. Cada uno de estos es una acción que a usted el día de mañana le va a representar dinero. Dinero a través de esta acción. ¿Sí? Todo esto le va a representar dinero. Esto es una acción. ¿Sí? Que está siendo enmarcado dentro de los derechos del medio ambiente y los derechos colectivos. ¿Sí? Entonces, todo esto es una acción que usted como abogado tiene que aprender. No solamente es la fauna ni la flora. Des en cuenta, estamos hablando de seguridad y salubridad pública. ¿Sí? Que también puede afectar el medio ambiente y va también hacia la salud humana, en el cual está afectando un derecho a un ambiente sano. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos es un caso que usted le puede llegar a la oficina. Caso. Cada uno de esos son casos. Piénselo como un caso. Mírelo como un negocio. ¿Mm? Mírelo como un negocio. Entonces, des en cuenta lo amplio que es el medio ambiente. El acceso a una infraestructura y servicios que garantice la salubridad pública también está en el artículo 49. ¿Pero dónde más? ¿Dónde? ¿Se me fue? No. Artículo buscando? 50. No. ¿50? No, 50. ¿Qué dice el 50? El 51 es una vivienda digna. Entonces, 53. ¿Qué dice el 50? No, ese no, no dice El que 50 dice todo todos los niño colombianos menor. tienen derecho a vivienda digna, doctor. Eso No, es el de vivienda 50. digna. No.
Acceso a la infraestructura. No, el que dice lee el 51. El 50 es todo niño menor de 1 año que no esté cubierto por algún tipo de protección o Pero seguridad también habla social. de Sí. recibir atención gratuita en las instituciones de salud. Sí, correcto. Entonces metámosle 50. Listo, se habla de salubridad. 49. La moralidad administrativa. ¿Pero qué es la moralidad administrativa? ¿Será que es cuando yo estoy orinando en la calle? Cuando hay mora en pagos o algo así, no sé. ¿A qué hace Profe, de referencia? pronto sí a lo que usted se refiere, el orinar en la calle, hacer necesidades fisiológicas en vía pública, ¿no? No, eso es inmoral, no moralidad administrativa. La administración de los recursos. No, la moralidad es la valoración que se le da a algo. La valoración, los principios, el principio de la buena fe, la buena actuación de las entidades administrativas. ¿Dónde la vamos a encontrar? En el artículo 88. No, mire, otra vez. El artículo 88 es Ahí es donde entra todo. es la cabeza, es la que estamos desarrollando. Está también en la 472 del 98. Sí, mira, es que no sé si quieren que vuelva y empiezo, no sé si es que no me hago entender que estamos desarrollando este artículo que se dio y se reglamentó las sanciones populares y de grupos a través de la 472, en el cual se expresó un catálogo. Yo creo que es el artículo 4. Un artículo cuarto de la 472, no sé. Entonces estamos desarrollando estas actividades. ¿Dónde está fundamentado ese catálogo en la Constitución? ¿Qué dice el 83? La buena fe. Presunción de la buena fe. Bueno, este es el más fácil. ¿Dónde? El 83 nos habla de la protección y la aplicación de los derechos. Es moralidad administrativa. La buena fe. El C. ¿Dónde lo vamos a Profesor, encontrar? de casualidad no es el 210 que las entidades de orden nacional descentralizadas de los servicios. 44. No. El 44 es de la familia. Del niño. ¿El 70? No, el 70 es de la educación. Sería el 79, ¿no? 79 es un medio ambiente sano. El 80. El 80, más fácil. La libre competencia económica. Súper fácil. ¿Dónde la vamos a encontrar? En el 80, ¿no, profe? Ahí lo está. Pero el C, Ahora estamos con este. La libre competencia económica. ¿Dónde? En el artículo 333, profe. Muy bien. El acceso a los servicios públicos. Artículo 82, doctor. No. Es espacio público, no. Estamos hablando de servicios públicos que sean prestados eficiente y oportuna. ¿Qué es un servicio público?
¿Que están a cargo de quién? A cargo del Estado. El Eso. Estado. Entonces, ¿dónde lo El vamos a Estado. encontrar? 49. 365. En el 365, doctor. Y 366. ¿Mm? La prohibición y fabricación, importancia de posesión de uso de armas químicas y biológicas nucleares, como la introducción en el territorio nacional. 81. Artículo 81. 81. Oh, muy bien. Los derechos al consumidor. ¿Mm? Será el 78. 78 y 365. Si no estoy mal. 87, doctor. El 42. Artículo 300, 78, el consumidor. 334. 334 de la, ese es de la, por ahí tiene que ver con la economía, competencia, empresa. ¿Qué tiene que decir ese artículo? El artículo dice, consagra la intervención del Estado por mandato de la ley en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, sí, está bien. El derecho a la seguridad, nota un punto, derecho a la seguridad y prevención de desastres, ¿dónde lo vamos a encontrar? Este y este son muy parecidos. Y estos dos van en concordancia. Donde hay un derecho de seguridad y prevención de desastres previsibles, también esa realización la tiene que hacer con urbanismo, la parte respecto jurídica de manera ordenada. ¿Mm? Y eso está en la 388 del 97, la ley. ¿Tres qué? 388 del 97. Ah, Se sí, habla de... estamos en la Constitución. Sí. Y está dentro del artículo 24, 25 y 26 y siguientes. Ya le contesto. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice el 3? 13, numeral 7. Doctor, dice, reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que se fija la ley. Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y generación de inmuebles destinados a vivienda. Entonces, si se dan cuenta, en este ejercicio que hicimos, en este ejercicio que nosotros hicimos, no solamente, ahora no es solo la fauna, no es solamente la flora, sino des en cuenta, vimos la salubridad, la parte de la infraestructura, la parte de los servicios públicos, es otro catálogo diferente que no se había tenido en cuenta con el decreto 2811 del 74 que veíamos ahorita en el artículo 8 y el artículo 3, veíamos ese catálogo. ¿Sí? Aquí ya se tiene en cuenta la participación ciudadana de todas las personas que lo pueden afectar. ¿Sí? Entonces, una de las características principales de los derechos de tercera generación es que piensa en un derecho colectivo, en un bien común. Característica principal.
principal. Siendo así entonces, ¿hay preguntas ahí? Bien, entonces, Doctor, ¿este material es posible que lo suba a la plataforma o al grupo? Al último les voy a pasar material ahí, yo les paso lo último, solo de menos. Muy amable, muchas gracias. ¿Pregunta? Profe, allí hablamos de conexidad, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿no que estoy publicando ahí? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto aquí al lado, de aquí al lado, esto. Bueno, ya lo estoy borrando. Una pregunta, qué pena. O sea, en este tema que el doctor nos dio, realmente pues uno ve que son temas transversales a todos los sectores en la parte administrativa. Sí, señora. Es una transversalidad, pues en las normas constitucionales, como si lo vamos a ver también, por ejemplo, desde la ley 93 del 99, en la parte de un ambiente sano, en la ley 100. Perdón, sí, la 142 en servicios públicos, pues también está el complemento. En la 388 del 97, el ordenamiento y planes de desarrollo municipal. O sea, hay una transversalidad en toda la norma en esta plataforma que el doctor nos dio. Esa era como la. Sí, señora. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta por ahora? Sí, profe. O sea, yo sé que su merced ahorita nos comentó, está la acción de tutela, la acción popular y la acción de grupo. ¿Qué otras acciones aparte de esas se puede iniciar frente a estos temas? Reparaciones directas, revocatorias directas. Hay muchas. Entonces, de lo que son contenciosas. Entonces, con una reparación directa, pues recuerde que la reparación directa, si tú te das cuenta del artículo 90 de la Constitución, nos habla del Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos. Y cuando hablamos de daños antijurídicos, es lo que la persona no está en obligación de soportar. Por ejemplo, no está en obligación de soportar, dime un catálogo, de los catálogos que se te quedó, uno de ellos. Así por encima, tampoco al pie de la letra. Del catálogo. Dime uno. Bueno, de los catálogos está la degradación, la erosión, el reto de suelos y tierras. También Entonces, supongamos, medio ambiente. Y recuerda que el derecho a un ambiente sano se tendrá la participación. Entonces, el ANLA dio una autorización para una actividad petrolera. O el ANLA dio una autorización de una licencia ambiental para que hicieran un proyecto, obra o actividad o ejecutaran un montaje minero o petrolero y erosionó el suelo. No sé si ustedes recuerdan, es que el tiempo pasó muy rápido. Hace tiempos, creo que era en Yopal, y que eso salían noticias que los animales se quedaban disecados, que le dieron la licencia ambiental a una petrolera, ¿sí? Y los chigüiros, todo lo que era ganado, se secaron los ríos, pues no tuvieron nada que tomar los chigüiros, los ganados, todo erosionó el suelo. No sé si ustedes recuerdan. Sí, doctor. Sí, doctor, eso fue una noticia internacional. Sí. Entonces, usted como abogado llegan y lo buscan. Mire, yo soy ganadero, tal. Entonces, ahí hay una afectación a un derecho a ambiente sano. Por eso les digo, no solamente es
respirar. Pues me voy al catálogo que estamos revisando, ¿sí? Tanto como el decreto 2811 del 74, como me voy al catálogo de las acciones populares como las de acciones de grupo, ¿sí? Entonces, miro cuál de esas cabe, por eso yo les decía y les hacía el signo pesos, mírenlo como negocio. Cada uno de ellos es una demanda, cada uno de ellos es un negocio. ¿Mm? Entonces, a manera de ejemplo, tú escogiste afectación, recuerde, una afectación al agua, al suelo, al aire, ¿sí? Y también a los recursos renovables, y a la fauna y a la flora, ¿sí? Administrativamente, entonces, ¿qué se hace? Una reparación directa, porque es un daño antijurídico en el cual yo no estoy en la obligación de soportar, y por lo tanto el artículo 90 de la Constitución dice, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos en el cual serán imputables al Estado por una acción o una omisión. ¿Mm? Por esas omisiones es importante, de todo lo que yo les di exposiciones a ustedes, es para que ustedes entiendan las omisiones. ¿Mm? Las omisiones. Vamos a conocer qué era lo que tiene que hacer el ministerio y ya ustedes lo convierten a omisión. Si usted conoce las funciones y lo convierte a omisión, ya sabe que más adelante lo puedo demandar por una reparación directa frente por una acción o omisión porque era su deber a través de la ley 99 y 93, a través del artículo 5, sus numerales, encuentra las funciones. ¿Mm? Entonces, ya van entendiendo por qué no he podido llegar a darles derecho minero, porque me toca paso a paso, paso a paso. ¿Preguntas? Camino corriendo. Señor. Te toca caminando y no corriendo. Exactamente, pero ya estamos colgados del tema. O sea, ya estamos vistos y eso que no hemos perdido tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. ¿Qué pasó entonces? Se reglamenta el artículo, sale la Constitución del año 1991, sale entonces, se tiene en cuenta frente a los derechos de intereses colectivos y parte y se habla de derechos de tercera generación teniendo en cuenta lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental. También frente a una participación bajo el principio de participación. Me perdona ahí que estoy uno escribiendo antes así. La participación, ¿sí? Entonces, bajo ese principio de participación y el objeto de esta ley en el cual era volver a sus cosas en estado natural, evitar un daño contingente y evitar un daño también al medio ambiente. De esas acciones populares, ¿sí? Que está, y encontramos ese catálogo, ¿sí? En el artículo 4 que nosotros vimos. También vimos ese catálogo anterior, acá en el decreto 2811, vimos un catálogo, ¿cierto? Vimos ese catálogo, en el cual se vuelve importante para la protección de ese derecho a un ambiente sano. Pero por allá, antiguamente existían los cazadores de las acciones populares. Existían los derechos o los cazadores de las acciones populares, en el cual nos demostraban una contingencia por una acción o omisión, y entonces el artículo 39 y el artículo 40 fueron derogados con la ley 1425 del 2010. Y esta le quita lo que es el incentivo, ¿sí? Entonces, quita lo que es el incentivo. Coloquemos la quita el incentivo. Quiero que escuchemos el antiguo como, si alguien me colabora con la 472, ¿cómo era que se decía o cómo era que decía el artículo 39?
¿Encontraron? El artículo 39 dice así. Decía. La presente ley tiene como objeto regular las acciones populares y las acciones de grupo que estén contenidas en el penúltimo inciso del artículo 27 de la ley 472 del 98 y se refiere al artículo 39. El artículo 39. ¿Qué dice? Incentivo. ¿Te lo leo? Por favor. Artículo Gracias. 39, el anterior dice, el demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales. Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos. El 40. En las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el 15% del valor que recupere la entidad pública en razón de acción popular. Y está un inciso, ¿leo el inciso? ¿Qué dice? Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos y de otras irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente el representante legal del Pero tú, ¿cuál estás leyendo? ¿De la ley 472 de 98? Sí. Sí, señor. ¿Qué más dice? Responderá patrimonialmente el representante legal del respectivo organismo o entidad contratante o contratista en forma solidaria con quienes concurran al hecho hasta la recuperación total de lo pagado en exceso. Para hacer viable esta acción en materia probatoria, los ciudadanos tendrán derecho a solicitar y obtener se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación en cualquier momento. No habrá reserva sobre tales documentos. Es a la antigua, ¿no? Lo que ya está derogado. Pero hay una partecita de esto derogada por tal. O le leo la vigente. No, la antigua. Lee la vigente ahora. La vigente. Artículo 39. La Corte Constitucional declaró extraerse a lo resuelto en la sentencia C-459 mediante sentencia. El artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia. ¿De dónde será ese ruido? Creo que es de Boca Negra. Pablito, no se le escucha. Dale, ya está cerrado el micrófono. Te lo otra vez. ¿El que tú colocaste ahí? Sí. Ah, ok. Artículo 39, incentivos. Derogado por la ley 1425 del 2010, el demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará ante 10 y 150 salarios mínimos mensuales. Así era antes, pero eso fue derogado con la 1425. ¿Qué hizo la 1425? No sé si estoy compartiendo la 1425. Sí, señor. Declarar Sí, en señor. ese por la Corte Constitucional a través se quita lo que derogues el artículo 39 y 40. ¿Sí? Entonces quita el incentivo.
¿sí? Quita lo que es el incentivo y devolvamos aquí un momentico. Y o sea que ya nadie puede cobrar el incentivo, pero se le olvidó algo se les olvidó algo al legislador. En el capítulo 9, en la parte donde tienen que dictarse la sentencia, ¿sí? En su artículo 34, en sentencias, ahora sí, lee Ingrid, por favor. Y ustedes me van a decir dónde está el problema. ¿Se fue Ingrid? Aquí estoy, pero es que no te escuché. Lee el artículo 34. Artículo 34. Vencido el término para alegar, el juez dispondrá de 20 días para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar el pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo y exigir la realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo. Cuando fuere físicamente posible, la orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta de cumplir por el fin de proteger el derecho del interés colectivo amenazado o vulnerado y prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones o omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones Me lo moviste, Doc. ¿Qué más? Me perdí, ¿dónde iba? Proteger el Del derecho demandante. amenazado o vulnerado y de prevenir que vuelva a incurrir las acciones o omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandado. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular. ¿Y qué había derogado? ¿Qué había derogado? El incentivo. El incentivo. ¿A quién le dejó facultad para el incentivo? ¿A quién? A los jueces de la República. A los jueces quedó facultad discrecional para que ellos determinen si se les da el incentivo o no se les da el incentivo. A raíz de eso se acabaron muchas acciones populares porque todo el mundo era haciendo acciones populares por buscar el incentivo que era más de 150 salarios mínimos o el 15% de lo que se buscaba. Pero al legislador se le metió en la parte de la sentencia, se le olvidó, pues tampoco se podía meter nada porque si no era meterse dentro de la autonomía del juez frente a la indemnización. ¿Sí? Entonces el juez encargado velará por esos derechos de intereses colectivos. Colectivos. ¿Preguntas? En este momento, como hubo la modificación, porque anteriormente llegaban muchas acciones populares por todas las entidades territoriales. En base a esto, que ya le quitaron el incentivo al demandante, a los abogados, ¿qué incentivo tiene el abogado cuando apoya la acción popular o de grupo? Queda facultativo si el juez, la facultad discrecional del juez. Porque antes le llamaban los cazadores de las acciones populares. Y mucha gente hizo mucho dinero con eso. Total. Mucha gente hizo, veía cualquier papayazo de los factores que yo les mencioné. De una ya estaban demandando al departamento, al municipio, y ya, eso era ganado.
precisamente a eso fue que hicieron la modificación de la ley. Entonces quedó totalmente, pero se sigue pensando en derecho de interés colectivo. Tanto lo social, lo económico, lo cultural y lo ambiental. Gracias, doctor. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, solicitudes, reclamos, PQRs. ¿Quedó claro el tema? Por mi parte no. ¿Más confundidos? Profe, quedé con una inquietud. Sí, señor. Referente de la tutela de la señora, de que se la rechazaron inicialmente, pero entonces, ¿cómo hizo para que las cogieran o sea, quedar seleccionadas si no seguía luego el curso, sí, me hago entender, doctor? Si las rechazaron a ella, que tenía que ser de grupo, fue lo que inicialmente le dijeron. Y la corte siempre va a escoger sentencias al azar. así estén rechazadas. Sí. Eso Entonces, va a escoger sentencias al azar. Listo, doctor. Gracias. ¿Qué preguntas más? Profe, te quiero hacer una pregunta referente a la tarea. Dime. En el apéndice 3 de las flora, especies de agua, pues al buscar ahí en el CITES no aparece. Entonces, también pueden referenciarse a la UIS, a la Unidad Internacional de la Conservación de la Naturaleza, o también a los libros rojos. Bien, y si buscamos en Google como esas especies que están protegidas en un país, pues teniendo en cuenta que eso es lo que caracteriza pues trata de buscarlas en Colombia, más que todo, trata que no te vayas global, ciérrate más, búscate en Colombia. Bueno, profe, listo. Entonces sí puedo buscar fuera del CITES, especies protegidas. Pero en la Unidad Internacional de la Conservación de la Naturaleza, y también o échale revisión a los libros rojos. Ok, profe, bueno. Por el Instituto Humboldt. Sí, ahí vi una, en el Humboldt. Sí, ahí vimos. Listo, mi profe, muchas gracias, buenas noches. Doctor, disculpe, con respecto al trabajo, yo le entendí ayer que tocaba buscar 2 especies de fauna y 2 de flora por cada apéndice. ¿Es así? De agua y de tierra. ¿De agua y de tierra? Sí. Ya. O sea, son 2 en total. Sí. ¿2 de agua y 2 de tierra? No, de agua y tierra. Apéndice 1, uno de agua y uno de tierra. Apéndice 2, uno de agua y uno de tierra. Apéndice 3, uno de agua y uno de tierra, de fauna. Ahora paso de flora. Apéndice 1, uno de agua y uno de tierra. Apéndice 2, uno de agua y uno de tierra. O apéndice 3, uno de agua y uno de tierra. Ya. No, porque en el apunte que yo tomé ayer no quedó eso. Yo ya le había enviado el trabajo incluso, pero tomé las... Hoy estuve fuera llegué incluso tarde. Sí. Son 12 imágenes, ¿cierto, doctor? 12 imágenes, sí, señor. Ok, doctor. Bueno, muy bien. Entonces mañana seguimos con los derechos de segunda y primera generación. ¿Listo? Gracias, doctor, muy gentil. Muy Bueno, clara su enseñanza. Les deseo muy buena noche a todos. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctor, lo mismo. Gracias, doctor. Una feliz noche. Profe, que se ve. Gracias. Buenas noches.